ir arrancando, yo les voy a contar que Florencia tiene muchas cosas buenas, otras no tanto, es hincha de Independiente. Medio que lo heredó, no es que así como que lo eligió y como que bueno, nada, pero está bien, es buena persona. Le gusta mucho el jazz y el rock, es fanática de Led Zeppelin y Ella Fitzgerald. Gusta de correr maratones y de tomar buen vino. ¿Qué más le puedo decir? Después es ginecóloga, tiene todas esas cosas en común con nosotros. Volviendo a nuestro caso, nuestra paciente obesa, añosa, ¿qué estudios le solicitaríamos? Una ecografía, una resonancia, una biopsia, ya lo develé, o una biopsia en el consultorio. Una ecografía. Perfecto, le damos una ecografía. Opines, No puedes responder todas igual vos, Pablo, me parece. Hacemos una ecografía, lo primero que vamos a hacer en una paciente posmenopáusica con sangrado es una ecografía, vamos a ver si la línea endometrial, una línea endometrial, esto es del parte de la guía de la ESMO del 2018, si mide más de 3 milímetros con el antecedente del sangrado, o si mide más de 11 milímetros pero asintomática y con factores de riesgo, vamos a ir directamente a hacer una biopsia de endometrio. Si en la ecografía vemos que la línea endometrial es menor de 3 milímetros, puede pasar a control, si fue ese episodio de sangrado únicamente, ¿no? Entonces, estamos en este escenario, ¿no? Una paciente con sangrado y con un endometrio que por ecografía vemos que mide 15 milímetros, con áreas quísticas, bien engrosado, ¿sí? Ambos ovarios normales, cuello normal y fondo de sacos normales. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Hacemos una biopsia en consultorio por legrado, una biopsia PIPEL, una histeroscopía con toma de biopsias o una histerectomía. Histeroscopía. Perfecto, vamos a una histeroscopía. ¿Por qué no vamos a hacer una toma de biopsia ambulatoria? Si bien si es el único recurso que tenemos, se puede hacer claramente, pero sabemos que falla de cerca de un 20% más o menos por razones técnicas, por muestra inadecuada, y tiene una baja sensibilidad comparada con el gold standard, que es la histeroscopía. La histeroscopía tiene una especificidad de 99.2% y en general nos permite tomar biopsias dirigidas de la lesión, así como también estudiar el endocervix. Entonces vamos a hacer una histeroscopía con toma de biopsias. En esta paciente tenemos un endometrio hipertrófico, hipervaginal. El istmo estaba sin lesiones y se tomaron las... Y el resultado fue un adenocarcinoma G1, un adenocarcinoma endometrioide G1. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver cómo clasificamos a las pacientes según su anatomía patológica. Los tumores malignos del endometrio podemos tener tumores puros o podemos tener tumores de alto grado. Ahora lo vamos a ver. Perdón. Acá. Podemos tener, tumores epiteliales o podemos tener tumores mesenquimales. Los tumores epiteliales son los endometrioides o los tumores de alto riesgo. Tumores serosos, células claras, indiferenciados o carcinosarcomas. En cambio, los tumores mesenquimales son todos aquellos tumores que sean de tipo sarcomatoso, sarcomas de bajo grado, sarcomas de alto grado, o leiomyosarcomas o sarcomas indiferenciados. El 80% de las pacientes van a tener adenocarcinoma endometrioides, pero hay muchos tipos de adenocarcinoma, tenemos los adenocarcinoma con diferenciación escamosa, adenocantoma, los tumores serosos papilares, células claras, tumores malignos mixtos de Müller o carcinosarcomas, mucinosos o no diferenciados. Además de ver el tipo histológico, vamos a ver el grado histológico. Es decir, si este es un G1, un G2 o un G3, y eso también nos va a marcar el riesgo y la agresividad del tumor. Una forma de diferenciar los tumores de endometrio de otros tumores, de acuerdo a la localización, es con la inmunistoquímica. Voy a pasar por encima de esto porque si no la clase se va a volver muy larga, pero lo importante es saber que cuando tenemos dudas de si el tumor es un tumor endocervical, o si es un tumor de origen ovárico, porque muchas veces puede aparecer sincrónico, o tumores que sean mimics, quiere decir que tienen en realidad hiperplasias o metaplasias epiteliales, lo importante es hacer, si es que tenemos el recurso, técnicas de inmunistoquímica para poder diferenciar el origen y poder planificar el tratamiento. Entonces, en este caso estamos parados ante una paciente con un carcinoma de endometrio. Lo primero que tenemos que hacer es
revisar la anatomía, estadificar a la paciente correctamente, y una vez que tengamos el diagnóstico de que es un tumor maligno epitelial, sobre todo si es un tumor endometroide, vamos a empezar a planificar cuál es el tratamiento. Sabemos que esto es una clasificación que lo conocemos todos, una clasificación dual, muy conocida, de Bookman, que divide los tipo 1 y los tipo 2. En general los tipo 2 son los tumores de alto riesgo, y los tipo 1 son los más frecuentes. En las pacientes obesas, que tienen factores de riesgo, suelen ser tumores de bajo grado y de buen pronóstico, con receptores hormonales positivos, en general son endometroides, y suelen tener buen pronóstico, y no tienen mutaciones de la P53 en general. Los tipo 2 son menos frecuentes, son tumores de alto grado, en general no tienen receptores hormonales, son tumores no endometroides, los tumores serosos, células claras, y suelen tener mutaciones genéticas, sobre todo el P53, y tienen una sobrevida mucho peor que los tumores tipo 1. Pero este modelo dual es muy útil, pero presenta limitaciones porque tiene muy poco impacto en el pronóstico y en el tratamiento. ¿Y por qué decimos eso? Porque sabemos que el 20% de los tipo 1 van a recaer, no esperábamos que recaigan, y el 50% de los tipo 2 pueden no recaer y puede tener una sobrevida libre muy larga. Entonces, eso nos tiene que llamar la atención para pensar que nos están faltando datos para poder estadificar en cuanto al riesgo a nuestras pacientes. Otra de las debilidades de esta clasificación es la pobre reproductibilidad que tiene, que quiere decir que hay mucha discordancia entre patólogos. Un patólogo que ve una biopsia puede decir que es un G2, otro puede decir que es un G3, otro puede decir que es un bajo grado, y sobre todo en los tumores de alto grado hay mucha disociación entre un G3 y un seroso, o tumores indiferenciados. Entonces eso nos vuelve a la clasificación poco específica. Una vez que tenemos el diagnóstico del cáncer de endometrio y sobre todo tenemos el subtipo histológico y el grado, podemos clasificarlo en categorías de riesgo. Y esto lo muestro ahora, pero lo vamos a ver después, es muy importante, porque nos va a permitir categorizar, según el riesgo, a las pacientes que vamos a realizarle adyuvancia y qué tipo de adyuvancia. Los tumores de bajo riesgo en general son tumores en estadio 1, que tengan menos del 50% de invasión miometral, que ahora lo vamos a ver, sin invasión linfovascular. Después tenemos factores intermedios, que en general tienen que ver con la invasión miometral. Después tenemos grados intermedio-alto, ¿sí? Que son tumores en general G3, con menos del 50% de invasión miometral, o G1, G2, que tengan más del 50%, y obviamente los de alto grado, que van a ser los tumores G3 con más del 50%, más allá de que tengan invasión linfovascular o no, y después tenemos enfermedad avanzada o metastásica. Esto nos va a servir a la hora de tomar decisiones con respecto a la adyuvancia. De todas maneras, esto necesita una determinación precisa del tipo y grado histológico, y también es una dificultad, sobre todo cuando hay disparidad entre patólogos. Y es por eso que en la actualidad, en realidad el futuro, en la clasificación del cáncer de endometrio, tiene que ver con la clasificación molecular. La poca reproducibilidad que tiene el subtipo histológico, como lo que dijimos recién, así como también el grado, obligó a los patólogos, o en realidad a la comunidad de ginecología oncológica, a estadificar correctamente a estos pacientes. Pasamos de tener una estadificación binaria, subtipo 1 y tipo 2, bajo riesgo, alto riesgo, a tener 4 subtipos diferentes en cuanto al riesgo. Y esto inicialmente se realizó sobre tumores G3, esos tumores que eran difíciles de categorizar, que a algunos les iba bárbaro y los otros recaían a los 3 meses. Entonces empezó a ver que era muy importante hacer la inmunistoquímica porque las mutaciones nos iban a marcar el pronóstico. Y estas mutaciones son factores pronósticos independientes de sobrevida. Es decir, que más allá de que sean tumores más grandes, más pequeños, con invasión linfovascular o no, la mutación genética nos va a marcar el pronóstico de estas pacientes y el momento en el que van a recaer. Y la pregunta fue, ¿qué hacemos con los tumores en estadios iniciales? Bueno, para eso también sirve la clasificación molecular. Lo que nos va a ayudar es a establecer categorías de riesgo, y tiene una alta concordancia entre el subtipo molecular que hacemos en la biopsia inicial y en la biopsia definitiva. Y esto también es importante porque nos va a poder ayudar a planificar qué tipo de tratamiento y qué extensión de cirugía vamos a hacer. Actualmente hay 4 categorías que son las principales. Tenemos la categoría POLE, que es la de mejor pronóstico, tiene muy buen pronóstico, en general
son tumores entre un 15 y un 20% G3, o sea, miren, son tumores de alto grado, pero que les va muy bien, tienen estas mutaciones genéticas, en general se llama, otra forma de llamar, que no es POLE, es muy alta carga mutacional, y son menos del 10% de los tumores de endometrio. Después el 25%, un cuarto de los tumores, son tumores que se llaman de alta carga mutacional, son los que alteran principalmente el PTEN, y suelen ser endometrioides, tienen un pronóstico intermedio. Y después tenemos del otro lado a otro pronóstico intermedio, que son los tumores de bajo número de copias, que en general son tumores endometrioides, pueden ser G1, G2 o G3, y tienen un pronóstico intermedio, son los llamados baja carga mutacional. Y estos, que son los tumores más agresivos, que son los tumores P53, tienen muy alto número de copias, o en general se llaman alto número de copias, el 94% son serosos, pero vean que el 25% son tumores endometrioides G3. Es decir, es muy importante esta clasificación para poder predecir el pronóstico de nuestras pacientes y con esto decidir la adyuvancia y el seguimiento. Este es un trabajo que se hizo sobre 460 pacientes en un seguimiento de 5.2 años, y se vio cómo en la clasificación molecular veíamos cómo la sobrevida era muy diferente según el subtipo que teníamos en cada grupo. ¿Sí? Se ve cómo la sobrevida en las pacientes con tumores P53 aberrante era mucho peor que las pacientes con tumores POLE. Y acá esto me pareció interesante porque básicamente es lo que nos sirve para pronóstico. Muchas veces poder, en las guías de la ESMO, de hecho, lo que hacemos es clasificarlos en lo que habíamos visto al principio, subtipos de alto grado, intermedio o de bajo grado. Y esta es una superposición entre ambas cosas. Se superpuso la guía de la ESMO con la clasificación molecular. Y se ve como en muchas pacientes, que en teoría, según la ESMO, son de bajo grado, están dentro de la categoría P53 que habíamos dicho recién, que era de alto grado. Esto parece difícil de entender, pero lo que tiene como mensaje principal es que a muchas pacientes las vamos a subtratar por interpretarlas como bajo riesgo, y a otras las vamos a sobretratar por considerarlas de alto riesgo, cuando en realidad son pacientes de bajo riesgo. Y esto es el puntapié inicial para entender por qué algunas pacientes, que en teoría no deberían recaer, terminan recayendo, y ahí es donde está la población a la que tenemos que ir a estudiar mejor. Entonces, ¿cuál es nuestra recomendación en esta paciente que dijimos que tenía este endometrio engrosado, con áreas quísticas y demás? ¿Le vamos a hacer una resonancia, una tomografía, un PET, o vamos a directamente entrar al quirófano a hacer una anexiohisterectomía total? Bueno, lo voy a responder yo. Creo que lo más indicado, te lo saqué de la boca a vos, Pablo, pero... No, iba a nombrar alguno. Al próximo déjame que lo nombro yo. Bueno, perfecto. Es muy interesante ver cómo, de acuerdo a los recursos con los que contemos en cada medio, podemos hacer distintos estudios por imágenes, pero vamos a hablar del gold standard. La forma de estadificar a las pacientes con cáncer de endometrio es con una resonancia de abdomen y pelvis y con una tomografía de tórax. La tomografía de tórax, perdón. Ahí está. Ahí está. Ahí me ven. Perdón, ¿eh? Entonces, vamos a hacer obviamente la evaluación pretratamiento, examen ginecológico, examen clínico, esto está clarísimo, y en la resonancia vamos a buscar algunos datos que son muy importantes para poder estadificarle y poder planificar el tratamiento. El tamaño tumoral, son factores pronósticos, la invasión miometral, la invasión del cuello o del istmo, y las áreas ganglionares. Y en la tomografía de tórax, que también puede ser tórax o puede ser abdomen y pelvis, vamos a ver no solamente los campos pulmonares, sino también el retroperitoneo. ¿Sí? Las tomografías son muy útiles para evaluar compromiso ganglionar. En esta paciente le hicimos una resonancia, la resonancia tiene una alta sensibilidad y especificidad, y es muy importante, que es lo que decíamos recién, la invasión miometral, el M. El M es un M0 cuando no hay invasión del miometrio, cuando es una invasión superficial, solamente mucosa.
M1 cuando tiene menos del 50% de invasión de la pared, y un M2 cuando tiene más del 50% de invasión de la pared uterina. Y esto también nos va a servir como factor pronóstico para después decidir la conducta. En nuestra paciente se hizo una resonancia de abdomen y pelvis, esta es la forma indicada de pedirla, abdomen y pelvis con contraste, con difusión-perfusión y con gel endovaginal. ¿Qué es la difusión-perfusión? Para no pasarlo así tan rápido, la difusión-perfusión es la comparación que hacen los imaginólogos entre un punto de tejido normal, cómo migra el contraste y cómo se comporta con respecto a un punto del tumor. Entonces podemos ver si tiene mayor difusión-perfusión o menor. Y eso nos va a hablar muchas veces de neovascularización y de un comportamiento atípico. ¿Sí? Eso es para que sepan por qué lo pedimos así. El gel endovaginal nos va a servir para evaluar si hay lesiones en vagina y para poder ver bien el cuello. En esta paciente, a nivel del endometrio, hay una imagen de aspecto tumoral de 2 centímetros, que no aparenta compromiso miometral profundo, en teoría es un M1. El cuello y el istmo no presenta lesiones, y esto vamos a ver después que es muy importante, y no hay anomegalias retroperitoneales con una tomografía de tórax normal. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta paciente? Según las guías de la NCCN, es una paciente con un tumor limitado al útero, y es una paciente candidata para hacer un abordaje quirúrgico, la indicación es hacer la histerectomía total con con la anexectomía bilateral, o sea, la anexohisterectomía, ¿sí? Y la estadificación ganglionar, vamos a ver ahora, que va a depender de los factores de riesgo. Entonces, ¿qué estadio es nuestra paciente? ¿Podemos saberlo? Hasta ahora. Luis, está tímido, está tímido. Creo, A ver, creo dale, que dale. faltaría digamos, si hay compromiso o no de los ganglios antes de. No sé si- Perfecto. Entonces, ahora la respuesta es perfecta, porque en realidad la estadificación en el cáncer de endometrio es quirúrgica, a diferencia de lo que pasa con el cáncer de cuello, que si bien ahora está la nueva clasificación FIGO, donde se incorporan datos de la cirugía y de las imágenes más complejas, en el endometrio históricamente la estadificación es quirúrgica, es decir, uno puede decir que por resonancia hay un M1, un M2, que hay o no hay compromiso del cuello, que hay o no hay compromiso de un ovario o de los ganglios, pero la estadificación finalmente se hace con la anatomía patológica de la pieza. ¿Qué tipo de cirugía vamos a hacer? Bueno, si es una paciente con un tipo 1, y esto es algo por ahí un poco más viejo, pero es lo que se sigue utilizando en las guías de la NCCN, la cirugía principal va a ser la anexohisterectomía con congelación intraoperatoria. Ahora vamos a ver que con las técnicas de ganglio centinela esto quedó un poco de modé, pero históricamente, y en los centros donde no se haga ganglio centinela, la congelación intraoperatoria nos va a servir para definir el M. Es decir, vamos a hacer la anexohisterectomía, vamos a definir si es un M1 o un M2, y de acuerdo a eso, que es un factor de riesgo, vamos a ver si hacemos la linfadenectomía pelviana, y vamos a ver la lumboórtica, ya no tiene tanto lugar, y vamos a ver los protocolos que nos permiten no hacer lumboórtica, pero la estadificación completa sería ambas. La biopsia de ganglio centinela, donde se cuente con los recursos, es la mejor alternativa, es el gold standard para estudiar los ganglios. Y en pacientes con estadio 2, es decir, que tengan compromiso del cuello, si bien históricamente se dijo que en esos pacientes hay que hacer histerectomía radical, en realidad la cirugía tiene que ser con márgenes de seguridad. No hay que hacer una resección parametrial extensa, como si fuera una cirugía, un Berheim. Simplemente hay que hacer una cirugía completa pasando por tejido sano. Es decir, hay que hacer una mini resección parametrial con la finalidad de resecar un margen de seguridad. Y obviamente en las pacientes con deseo de fertilidad, y vamos a ver cuáles son, y es muy seleccionado el grupo, se podría hacer un manejo conservador en los tipo 1. En los tipo 2, que son los de alto riesgo, sí o sí hay que hacer anexohisterectomía con linfadenectomía pelviana y lumboórtica, biopsia de ganglio centinela. Y esto es muy importante. La omentectomía la vamos a dejar para pacientes que tengan subtipos histológicos tipo seroso papilar, que tienen un comportamiento similar al cáncer de ovario, y en esas pacientes podría llegar a hacerse como parte de la estadificación la omentectomía. Bueno, esto es lo que dijimos recién.
en caso de que haya compromiso o sospecha de compromiso cervical, y acuérdense que el compromiso cervical no es por la localización ísmica, sino que es por el compromiso del miocervix, es decir, que tiene que haber compromiso miocervical para que uno interprete como que es una lesión que está ocupando el cuello y es un estadio 2. Y en estas pacientes, obviamente, la cirugía es la indicación, o en las pacientes no candidatas a cirugía, se puede hacer radioterapia. Bueno, entonces en la enfermedad que está limitada al útero, que es quirúrgica, vamos a hacer la cirugía. No, ya lo vimos recién. ¿Y cuál va a ser el abordaje? La nexohisterectomía. Vamos a hacer un abordaje laparoscópico, laparotómico, sabemos si hay diferencias. ¿Qué harían ustedes? ¿Harían una laparotomía, como si fuera un cáncer de cuello actualmente, después de los resultados del LAC, o lo se hace por vía laparoscópica? Bueno, la realidad es que este es el estudio similar al estudio LAC en cuello, es el estudio GOG Lab 2. Este estudio lo que hizo fue comparar a las pacientes que se hacían anexohisterectomía por cáncer de endometrio por vía laparoscópica versus vía laparotómica. Y vio que no hubo diferencias en la sobrevida libre de enfermedad ni sobrevida global en ambos grupos. Es decir, es el estudio randomizado, también que es el LAS. Los dos estudios fueron estudios randomizados, aleatorizados, que nos permitieron hacer con seguridad la cirugía por vía mínimamente invasiva en cáncer de endometrio. Y básicamente en estos estudios es en los que nos basamos de manera falsa para poder hacer lo mismo en cuello. Por eso después cuando salió el LAC fue el primer prospectivo que comparó realmente cuellos, y ahí es donde dejamos de hacerlo por vía laparoscópica. En cuanto a la biopsia de gangliocentinela, hay múltiples trabajos que demuestran que la utilización de gangliocentinela es seguro en cáncer de endometrio. El primer trabajo es el protocolo FIRES, que lo que hizo fue comparar el gangliocentinela con la linfadenectomía. Es un estudio multicéntrico prospectivo, y vio que la linfadenectomía no aportaba beneficios ni en sobrevida libre de enfermedad ni en sobrevida global, y que era un método seguro para hacer la biopsia de gangliocentinela. Actualmente en las guías de la NCCN lo que se hace es la inyección cervical, si bien hay algunos grupos que hacen histeroscopía con inyección histeroscópica, actualmente se hace la inyección cervical en cualquiera de estos formatos, sea en 2 puntos, en los 4 cuadrantes, de esta o de esta forma, con una inyección de 1 mililitro superficial y 1 mililitro en profundidad, y luego se va a ir a buscar el canal linfático que va a drenar el ganglio centinela. El protocolo dice: hay que hacer gangliocentinela, si se detecta de manera bilateral, alcanza con hacer el gangliocentinela, si no se detecta en un hemipelvis, la indicación es hacer la linfadenectomía completa de esa hemipelvis. La ubicación del gangliocentinela puede ser variable, pero una vez que la migración se da, sabemos que tiene una alta tasa de sensibilidad y de especificidad para definir el estado ganglionar de la pelvis. Este es un estudio actual, el SELECT, es un estudio que va a evaluar a las pacientes que se van a realizar linfadenectomía y gangliocentinela. Es un estudio que tiene pensado reclutar 1.700 pacientes, y va a terminar en teoría el reclutamiento del 2023, y los resultados van a estar en el 2026, y lo que van a evaluar es la recaída ganglionar en aquellas pacientes que se hicieron gangliocentinela versus las que se realizaron la linfadenectomía completa. Ya veremos los resultados. Pero se publicó hace no mucho los resultados de este protocolo prospectivo, que es el protocolo SHREC, donde se evaluaron 257 pacientes, en donde se hizo centinela y linfa periana y lumboaórtica en cirujanos experimentados, y se vio con un 95% de tasa de detección bilateral, un 100% de sensibilidad para detectar metástasis en pelvis, y se vio que en las pacientes con ganglios negativos pelvianos tienen menos del 1% de tener metástasis aórticas aisladas, o sea, tener skip metástasis. Y esto es lo que nos va a marcar la libertad para, en las pacientes en las que detectamos el ganglio centinela de forma bilateral, no hacer linfadenectomía lumboaórtica. Es decir, cada vez quedan menos indicaciones de linfadenectomía lumboaórtica, sobre todo en cáncer de endometrio. Esto es un video dentro de las técnicas, que lo vamos a ver ahora, de ganglio centinela. Tenemos las técnicas con azul,
que el azul puede ser azul patente o azul de metileno, la indicación es que sea azul patente, por el hecho de que tiene mejor tasa de migración y aparte se elimina más rápido, y menores efectos posibles como de hipersensibilidad. Y el gold standard, que no es lo que cuentan todos los centros, es el verde de indocianina. El verde de indocianina se inyecta también en el cuello, y una vez que The lo fluorescent camera inyectamos, is activated at the console, perdón, ¿ustedes and están lymphatic escuchando todo channels esto? has ¿Está escuchando todo esto? Espera. Voy a ponerlo sin volumen, ahí está. El verde de indocianina lo que hace es migrar. Una vez que la migración se dio, vamos a ir a disecar específicamente al sitio donde está el ganglio centinela. Sabemos que la localización más frecuente es a nivel ilíaco externo y obturador. Se cambia el tipo de luz para ver la migración del centinela. Y una vez identificado el ganglio centinela, lo ideal es no hacer una disección muy amplia para no seccionar los canalículos aferentes y eferentes, y se va a hacer la resección específica del ganglio, entonces por vía robótica. Ahí se lo encontró a nivel de las ilíacas externas. Bien. Bueno, entonces una vez que completamos la cirugía, hicimos la anexohisterectomía con la linfadenectomía, en este caso con la biopsia de ganglio centinela, vamos a poder estadificar a la paciente. En la estadificación, esto lo tienen en todos lados, la estadificación FIGO va a diferenciar los tumores tipo 1, que son los que estén en el útero. El tipo 1 va a ser solamente compromiso del útero, 1A, 1B, de acuerdo a la invasión del miometrio. Los estadio 2 son aquellos que comprometen el cuello uterino, ¿sí? El miocervix, como dijimos antes, y los estadio 3, aquellos que vayan estén en pelvis, pero vayan más allá del útero, tanto la serosa, los anexos, la vagina o los paramétrios. Los estadio 3A van a ser aquellos que comprometan los anexos por metástasis o por invasión directa, los 3B, el compromiso vaginal, y los estadio 4, aquellos que comprometan mucosa de la vejiga o generen edema bulloso. ¿Sí? Bien. Entonces, una vez que tenemos estadificada a nuestra paciente, que realizamos la cirugía, la anexohisterectomía con la biopsia de ganglio centinela, vamos a ver cuáles son los factores pronósticos para poder definir la adyuvancia. La edad, el estadio, la histología, el tamaño tumoral, los tumores mayores de 2 centímetros, la profundidad de invasión miometral, como dijimos recién, el compromiso del miocervix, las metástasis ganglionares, o sea, el estadio ganglionar, pero principalmente la clasificación molecular. Es decir, es muy importante contar con patólogos o con equipos que cuenten con inmunistoquímica para poder diferenciar a las pacientes según su patrón molecular. En general, lo que se suele hacer es P53 y proteínas de mutaciones MSH1, MSH2, que son las asociadas al síndrome de Lynch, y en caso de que esas sean negativas, vamos a buscar los subtipos POLE, que son los menos frecuentes, pero de mejor pronóstico. En cuanto a la evaluación anatomopatológica, es muy importante contar con patólogos que estén entrenados o que tengan un protocolo en ultrastaging. ¿Por qué? Porque sabemos que el ganglio centinela es el primer ganglio el que va a ir a migrar el drenaje linfático del tumor, y si lo detectamos de manera bilateral, es el único ganglio que vamos a enviar a anatomía patológica. Entonces es muy importante saber que las técnicas de inmunistoquímica y de ultrastaging nos va a permitir estudiar mejor a ese ganglio. Hay distintos tipos de protocolos, algunos los cortan de manera longitudinal, otros horizontales. Eso no es lo más importante, en general son cortes entre 2 y 3 milímetros, pero lo importante es que al detectar la metástasis, perdón, me olvidé de esto. Lo importante es hacer técnicas de inmunistoquímica, sobre todo la citoqueratina 7. Eso es lo que nos va a permitir estudiar mejor al ganglio centinela y poder evaluar de esa forma el compromiso ganglionar. ¿Qué podemos encontrar en un ganglio centinela? Podemos encontrar metástasis, macrometástasis, que son aquellas mayores a 2 milímetros.
las que son mayores a 2 milímetros, pero menores mayores a 0,2 milímetros, pero menores a 2 milímetros, son las micrometástasis, y aquellas menores a 0,2 milímetros son las isolated tumor cells o células tumorales aisladas. Actualmente, esto nos va a marcar el tratamiento adyuvante de nuestras pacientes, tanto si tienen micrometástasis como si tiene macrometástasis. Las isolated tumor cells todavía están en discusión, pero probablemente sean el futuro de la adyuvancia. Bueno, esto es lo que les expliqué recién. Hay formas de evaluar el ganglio centinela. Lo que mostramos recién fue con verde, porque el verde es el gold standard, pero también se puede usar azul, y muchas veces la combinación entre azul y tecnecio aumenta la tasa de detección. Y según las guías de la ESMO, en las pacientes con estadio clínico 1, es decir, en tumores localizados en el útero, si tienen bajo riesgo, la linfadenectomía no está recomendada, o sea, es decir, podemos no hacerle ganglio centinela. En las pacientes con ganglio y con riesgos intermedios, estaría considerado hacer la biopsia de ganglio centinela, y en las pacientes con estadios de alto riesgo, G3 con invasión mayor al 50%, es recomendado hacer el estudio ganglionar. ¿Tienen hasta acá alguna pregunta? En realidad no mucho. Yo te iba a preguntar sobre dónde encontrabas más frecuentemente el centinela, pero vos lo comentaste, hablaste de la fosa obturatriz y... Los ilíacos externos. ¿Sí? ¿Ahí lo encontrás casi siempre? Habitualmente sí. Menos del 2% tienen migración al lumbo aórtico, en general están en pelvis, si migran, y hay algunos factores que van a disminuir la tasa de migración. Es decir, si son pacientes obesas, en pacientes que tienen tumores en el cuello, esto ya no es endometrio, porque en general no es lo más frecuente, pero por ejemplo, en cáncer de cuello puede pasar, tumores exofíticos, eso genera un bloqueo linfático, y en esas pacientes, o en las que tienen una conización previa, sobre todo conizaciones grandes, todo lo que bloquee los linfáticos nos puede disminuir la tasa de migración. Pero si migra adecuadamente, en general el sitio más frecuente de localización es a nivel de los vasos ilíacos externos o interilíacos, o si no en fosa obturatriz. Esas serían las localizaciones más frecuentes. ¿Y tasa de detección con azul, tenés idea? Sí, en general la tasa... ¿Con azul o con verde? ¿No? ¿Cómo? ¿Tu experiencia es más con azul o con verde? Mi experiencia es con azul. Bien. Con azul por el hecho de que no contamos con el aparato, digamos, para hacer la técnica de verde indocianina, que necesitas una óptica especial y una luz especial. Es el gold standard y tiene el 90% de tasa de detección, pero como todo, requiere curva de aprendizaje, y una vez que uno logra la curva de aprendizaje, que en teoría son entre 20 y 30 casos, la tasa de detección bilateral puede llegar a ser entre el 70 y el 80%. Con azul, decís vos. Con azul, si hay experiencia previa. Ujú. En general, la tasa unilateral es mayor que la tasa bilateral, porque puede migrar más de un lado que del otro. Es importante, yo tenía un video que les quería mostrar y no sé por qué no arranca, pero es importante, si me dan un minutito, en la detección del ganglio centinela, cuando uno hace la inyección, no hacer inyecciones muy profundas. A ver si se ve acá. Un segundito. Quiero aprovechar y hacerte otra pregunta mientras buscas. Sí. En la paciente en la que vos no haces la detección del centinela, pero haces la linfa pelviana, ¿sí? Hablando de una linfa pelviana bien hecha. ¿Considerás que tenés que ir a hacerle igual los lumboaórticos, considerando que no tenés casi skin metástasis? No. No se hace lumbo órtico si vos hiciste la linfadenectomía completa y no tenés imágenes, o sea, ninguna sospecha prequirúrgica de que haya compromiso lumbo órtico, no tiene indicación. Ahora bien, si vos le haces la linfadenectomía y te da un ganglio positivo,
y tenemos que planificar la adyuvancia, en ese caso podríamos utilizar otros métodos como el PET, por ejemplo, para descartar compromiso lumbórtico y para poder planear el campo de la radioterapia. Pero Ujú, eso yendo más allá, ¿no? seguro. ¿Se ve acá lo que estoy mostrando? Sí, sí. Bien. Les quería mostrar la inyección del ganglio centinela con azul. Este video estaba a continuación del verde y no sé por qué no se reprodujo. La inyección se puede hacer de todas las formas que mostramos antes, que son las recomendaciones de la guía NCCN, pero en general, en mi experiencia, se hace en hora 3 y en hora 9 del cuello. Hay algunas cosas que me parecen muy importantes y que son datos útiles para la práctica clínica, quirúrgica, y lo detuve para que lo vean. La aguja en general sí, va a ir a hora 3 o a hora 9. Y cuando vamos a hacer la inyección profunda y superficial, lo ideal es no sacar la aguja y volver a ponerla, sino que esté todo el tiempo colocada y uno hace un mínimo movimiento para hacerlo un poquito más profundo. Pero es preferible hacerle más inyección superficial y quedarnos cortos y poder hacerle una reinyección, a hacer una inyección profunda, porque eso nos va a teñir el parametrio y ahí se va a volver muy difícil hacer la biopsia del ganglio centinela. Entonces, primer dato, inyección superficial sobre todo, muy poquito más en profundidad, y acuérdense que cuando la inyección es superficial hay una resistencia de la jeringa, a diferencia de lo que pasa cuando la inyección es profunda, que pasa rapidísimo, porque ya estamos en tejido parametrial prácticamente. Entonces eso por un lado. Lo ideal, si contamos con la posibilidad, es tener 4 jeringas de 1 mililitro, las que son como de insulina, las 4 llenadas con azul patente. ¿Por qué? Porque de esa forma no tenemos que sacar la aguja y volver a colocarla, sino que le cambiamos solamente la jeringa cargada. Esos son como datos prácticos, ¿no? Entonces hacemos la inyección en hora 3 y en hora 9, tanto de manera profunda como superficial. También hay que tener cuidado, porque muchas veces esto se desinserta y terminamos con la cara azul. Una vez realizada la inyección, y esto es interesante, porque la inyección del ganglio centinela se tiene que dar cuando uno ya está dentro de la paciente, digamos, ya hizo la laparoscopía. Con la laparoscopía realizada y la pelvis visualizada, ahí se hace la inyección. ¿Por qué? Porque más o menos entre 15 y 20 minutos tarda el azul en lavarse. Entonces, si uno pone el azul y después se va a hacer el ingreso, y por casualidad el ingreso es dificultoso, o encontramos de adherencias pélvicas o lo que sea, por ahí el azul termina de lavarse y no encontramos nunca el centinela. Entonces, primero hacemos el abordaje, cuando tenemos la pelvis sin disecar, simplemente la pelvis visualizada, ahí aplicamos el centinela y después nos vamos a ir a la pelvis. Vamos a abrir los espacios, lo ideal es, esto es para otra presentación porque es más largo, pero lo ideal es reconocer los espacios avasculares de la pelvis para poder ir a identificar las estructuras como el uréter y las ilíacas externas, y ir a buscar el ganglio, y ahí se ve bien cómo está a nivel uretriz, se ve cómo están los vasos ilíacos externos, se ve el canalículo aferente, el eferente. ¿Y por qué no se hace una disección completa como si fuera una linfadenectomía? Porque si uno secciona los canalículos, automáticamente el ganglio a los 3 minutos se desapareció el colorante, y desapareció. Entonces, lo ideal es identificarlo e ir a disecarlo específicamente a la fosa donde uno lo encontró. Justamente la finalidad de hacer ganglio centinela es disminuir la morbimortalidad de las linfadenectomías, entonces la verdad que hacer disecciones grandes no tendría mucho sentido, ¿no? La idea es hacer las disecciones más dirigidas al centinela, para disminuir la chance de linfocele y de otras complicaciones. No, consulta, ¿está siempre con Sí. el patólogo en el quirófano para que le diga que efectivamente es el centinela? Bueno, eso es una excelente pregunta, porque el ganglio centinela deja de ser centinela si uno no le hace ultrastaging. Las técnicas de ultrastaging necesitan que el ganglio esté prácticamente entero. Entonces, la congelación intraoperatoria no tiene lugar cuando hay centinela. Lo que sí podemos hacer, porque hay algo que se llama empty package, es el paquete vacío. Es decir, muchas veces uno puede sacar algo que se vio teñido y en realidad ser el canalículo linfático.
Imagínate que termina la cirugía y vos a la paciente después en el consultorio le tenés que decir, y no te estudiamos los ganglios, te estudiamos 2 pedacitos de grasa. Entonces, para tener la certeza de que estamos estudiando el ganglio, centinela, ahí sí es muy importante el patólogo en quirófano, porque el patólogo no nos va a decir si es positivo o si es negativo, sino nos va a decir si es efectivamente un ganglio o si es un canalículo linfático. Para eso nos va a servir el patólogo. Pero no es la indicación es no hacer congelación intraoperatoria, justamente para evitar cortes y tinciones innecesarias en un ganglio que debería llevarse a otro tipo de protocolo. ¿Respondí la pregunta o ibas a otra cosa? Sí, no, iba a eso, efectivamente, era para ver para que confirmara si era o no el ganglio, Claro, exactamente. para ver si continuar o no con uno de los dos no sea. Perfecto. Exactamente para eso está el patólogo. Para decirte si es un ganglio o no es un pedacito de grasa, tenés que hacer la linfadenectomía porque no lo detectaste. Bueno, ¿alguna otra consulta con respecto a ese? O al caso anterior. Bien. Bueno, en el segundo caso, no vamos a entrar en muchos detalles, es una paciente que viene con una biopsia de un tumor desdiferenciado, un carcinoma endometrio desdiferenciado. Le vamos a pedir una resonancia. En la resonancia no vamos a hacer el mismo algoritmo antes, porque ya todos sabemos que hay que pedir resonancia. Vemos una formación de 8 centímetros por 4, ¿sí? Está en la capa endometrial, que infiltra el miometrio de forma superficial, sin compromiso de la serosa, y se ven algunos ganglios de 6 a 7 milímetros ilíacos externos bilaterales y primitivos inespecíficos. ¿Qué vamos a hacer con esta paciente? Que tiene un tumor de 8 centímetros. La vamos a mandar a que haga neoadjuvancia, le vamos a decir que no es quirúrgica. ¿Qué vamos a hacer? La vamos a Perfecto, operar. la vamos a operar porque el cáncer de endometrio es quirúrgico, el tratamiento siempre es quirúrgico, sacar el útero es fundamental. Y en esta paciente que tiene 2 datos que nos tienen que llamar la atención. Primer dato, y por eso la puse y la vamos a discutir así rápido para que no se haga tan largo, pero los tumores desdiferenciados, o que tienen componentes G1, G2, áreas de seroso papilar, o tumores puramente desdiferenciados, y que comprometen la región ítmico-cervical, nos tienen que hacer pensar en un síndrome de Lynch. ¿Sí? Las características del síndrome de Lynch, que lo vamos a ver a continuación, son pacientes jóvenes, y en cuanto a lo morfológico, tumores desdiferenciados que comprometen el istmo. Obviamente los antecedentes familiares también y demás, pero si debuta así con la lesión, hay que pensar en un síndrome de Lynch. En esta paciente tomamos una biopsia. En la biopsia vimos que había déficit en la expresión del MLH1 y en el PMS2, datos de color. Esta es la inmunohistoquímica ideal que hay que hacerle a un tumor indiferenciado para poder descartar otro tipo de patologías y enfocarnos en un síndrome de Lynch. Este tipo de inmunohistoquímica también nos va a permitir diferenciar a nuestra paciente en su perfil molecular y de ahí vamos a poder planificar cuál es la mejor estrategia de tratamiento. Y es muy importante, esto lo traigo porque me pareció interesante, que cuando uno sospecha síndrome de Lynch, lo que tiene que hacer es mandar a la paciente asesoramiento genético. Hay múltiples trabajos que muestran cómo las pacientes se pierden en el seguimiento o no completan el tratamiento o el asesoramiento adecuado por falta de asesoramiento del médico. Es decir, uno no tiene que esperar a que el patólogo le diga que es un síndrome de Lynch, sino que tenemos que pensar primero en el síndrome de Lynch y mandar a la paciente al asesoramiento genético. Sabemos que las pacientes con síndrome de Lynch tienen entre un 30 y un 70% de chance de tener asociado cáncer de colon, tienen más susceptibilidad al cáncer y la presión es más temprana. Y no vamos a entrar en esto porque es muy oncológico, pero detectar targets tumorales, o sea, específicamente pacientes con mutaciones asociadas a cambios moleculares, nos va a permitir hacer un tratamiento específico para cada paciente. Esto es lo que hablamos antes. En las pacientes con tumores con mutaciones específicas, vamos a tener distintos tipos de tratamientos y distintos pronósticos.
Bueno, esto creo que ya lo nombramos previamente. Según las guías de la NCCN, entonces en las pacientes que tengan mutaciones no pole, vamos a ir directamente a buscar las alteraciones de las MMR, que son las del síndrome de Lynch. Y en las pacientes mutación pole son de bajo riesgo, así que no se hace más que eso. En las pacientes en las que no hay expresión del MMR, vamos a ir a buscar la P53, y dentro de la P53 tenemos número alto de copias o número bajo de copias, y esto nos va a hablar del pronóstico de nuestras pacientes. Bueno, una vez más, la clasificación molecular va a tener impacto, sobre todo en la adyuvancia de nuestros pacientes, como lo dijo en el PORTEC 3 y actualmente en el PORTEC 4. Esto por ahí es mucho más para una cosa específica de oncología, así que un poquito más rápido, pero me parece interesante que sepan que de acuerdo al riesgo vamos a tener distintos tipos de adyuvancia, ¿sí? La adyuvancia en el cáncer de endometrio va a ser con quimioterapia y con radioterapia. En general, de acuerdo al grado de riesgo, a la categoría de riesgo que tengamos, vamos a hacer solamente quimioterapia o vamos a hacer tratamiento local, como por ejemplo braquiterapia, y en aquellas pacientes en tumores de alto riesgo, sobre todo en las que tienen mutaciones P53, la indicación es hacer ambos tratamientos, tanto la quimioterapia como la radioterapia pelviana, y de acuerdo a la extensión de las lesiones, muchas veces pelviana y lumboaórtica. Cuando hay sospecha de enfermedad extrauterina en las pacientes con enfermedad avanzada, ya esto va a depender de qué tipo de lesión y dónde esté ubicada la patología, pero en general el tratamiento va a ser tratamiento sistémico, ¿sí? Y en caso de que tengamos patología resecable, la cirugía también es una alternativa. En cuanto al seguimiento, sabemos que lo vamos a seguir cada 3 meses, esto es prácticamente igual en todas las pacientes oncológicas, cada 3 meses los primeros 2 años, cada 6 meses hasta que se cumplan los 5 años, y el seguimiento es con examen físico y examen ginecológico. Y justo hoy en ASCO, que fue el Congreso ASCO de Oncología Clínica, presentaron un estudio que comparó a las pacientes que se hacía 2000 estudios que le decían un seguimiento, un alto nivel de seguimiento, que es hacerle imágenes, Papá Nicolau, y seguimiento estricto cada 3 meses, y a las pacientes que se les hacía un bajo seguimiento en términos de qué tipo de estudios le hacíamos para seguirlas, y era simplemente examen físico y ginecológico, y se vio que no hubo diferencia en ambas poblaciones, es decir que como la tasa de recaída del cáncer de endometrio es tan alta a nivel de la cúpula de la vagina y a nivel locorregional, el examen físico y el examen ginecológico es una de las herramientas más importantes. En las pacientes que tengan síntomas, sangrado, dolor, pérdida de peso, distensión abdominal, cualquier cosa que salga de lo habitual, obviamente vamos a ir a pedir estudios dirigidos a esos síntomas. No es necesario hacer Papá Nicolaos, ni tampoco estudios por imágenes anuales, sino dirigidos cuando haya alguna sospecha de recurrencia. Bueno, esto es lo mismo que dijimos recién, cuando el seguimiento obviamente se hace en esos intervalos como lo dijimos recién, y es muy importante educar a las pacientes para que ellas puedan registrar los síntomas y consultar ante la aparición de alguno de las pautas de alarma. ¿En qué pacientes vamos a poder hacer un tratamiento conservador? Y esto lo dejé para el final porque me parece que es muy específico. En aquellas pacientes que tengan estadios iniciales, que tengan adenocarcinomas bien diferenciados, G1, que tengan adherencia al tratamiento, y esto es muy importante porque las pacientes que uno sabe que se van a perder en el seguimiento o no van a volver al control, no son pacientes candidatas para hacer manejo expectante, y el manejo es en general con terapia hormonal, que puede ser bioral, y el gold standard obviamente hoy en día es colocar un Mirena. La indicación es colocar un Mirena y controlarlo cada 3 meses, el control es con histeroscopías, y se hace una histeroscopía y se vuelve a colocar el Mirena, histeroscopía obviamente con toma de biopsias, y se espera entre 6 y 12 meses para la reversión del carcinoma de endometrio, o por la no progresión, ¿sí? En caso de que en el seguimiento se vea que hubo progresión de la lesión, o por imágenes, obviamente se sale de la posibilidad de un manejo conservador y pasa al manejo quirúrgico estándar.
Entonces, esto es lo que dice la guía del NCCN. Los criterios para la preservación de la fertilidad, que sean bien diferenciados, que estén limitados al útero, obviamente por resonancia y por imágenes, que no haya sospecha de metástasis a distancia, que no haya contraindicación para tratamiento hormonal, y que tengan deseos de fertilidad. Esto es importante también, asesorar a los pacientes con respecto al costo-beneficio. Si son pacientes sin deseo de fertilidad no tiene mucho sentido. Es importante el manejo multidisciplinario de estas pacientes, porque son pacientes que lo ideal es que sean manejadas en un equipo con especialistas en fertilidad, con especialistas en imágenes, en histeroscopía, porque es un abordaje multidisciplinario para el seguimiento. Obviamente que al ser pacientes jóvenes siempre tienen que ir a asesoramiento genético, porque uno en pacientes jóvenes siempre tiene que pensar en un Lynch, sobre todo en pacientes menores de 45. Y el tratamiento puede ser con megestrol, medroxiprogesterona, o el gold standard, el DIU liberador de levonorgestrel, que es el Mirena, ¿sí? Como les dije recién, el seguimiento es cada 3 a 6 meses, y hay que ver la respuesta a los 6 meses aproximadamente, y en ese momento sugerirle fuertemente que si hubo buena respuesta ya vaya a buscar embarazo, ¿sí? En caso de que siga presente entre los 6 y los 12 meses o progrese, ya es una paciente candidata para la cirugía. Entonces, para resumir y para finalizar, el cáncer de endometrio incluye entidades de diferente complejidad, pueden ser desde pacientes jóvenes con tumores iniciales, donde podamos poner un DIU y controlar, hasta pacientes con enfermedad avanzada, donde haya que hacer cirugías más radicales, más extensas y adyuvancia. Entonces, por eso es muy importante reconocer e identificar a cada paciente y el pronóstico de cada paciente para poder definir el tratamiento, y como siempre es fundamental el manejo multidisciplinario de nuestras pacientes y contar con un equipo para interconsultar y con un ateneo multidisciplinario para poder definir la conducta. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Flor. ¿Qué nivel? Bueno, espero que les Impresionante. haya... Bueno, me alegro. Bueno, vos sabés que nosotros estábamos en los manejos muy lejos de todo lo molecular y nos estamos acercando un poquito más, viste, de a poquito y con mucha timidez y también dentro de los recursos que podemos llegar a manejar. Por ahí no necesariamente en nuestro hospital, pero nosotros podemos derivar los tacos y pedir para que lo hagan en otro hospital. En el cruce, específicamente, la patóloga que trabaja con nosotros los manda allá y nos pide la inmunohistoquímica, ¿sí? Y bueno, basando o proyectando poder tomar decisiones más en base a lo molecular. De todas maneras, ya de por sí el hecho de que podamos tomarlos con la histología ya es bastante y ya es un gran avance de acuerdo a lo que disponíamos acá a nivel local, ¿viste? Pero sí, sí. No, te iba a decir que muchas veces lo que se puede hacer, que lo hacen en muchos centros, es P53, porque en general lo ideal es hacer todo, ¿no? Obviamente, lo ideal es estar en el primer mundo, Sí, pero como no contamos con los recursos muchas veces, si hay que elegir una inmunohistoquímica que hay que hacerle, lo ideal sería hacerle P53, porque esa es la paciente a la que le va a ir mal, y por ahí es una paciente G1, un adenocarcinoma inicial. Una 53 la puede llegar a seguir más de cerca y de hacer una detección precoz de su recaída o planificar una adyuvancia si es necesario. En general es lo que se hace P53 y si no está mutado, ahí se va un poco más. Pero con hacer eso sería como un gran avance, creo. Sí, y después lo que tenemos imposible es inestabilidad microsatelital, pero bueno, o sea, tampoco tiene tanta utilidad y tampoco vamos a disponer del pembrolizumab, así que no sería tan importante. Bueno, totalmente. Está bueno a veces saber cuál es el estándar y después, bueno, uno hace obviamente de acuerdo a los recursos. Creo que eso es lo que finalmente sucede en todo el país. Uno Sí. termina haciendo el tratamiento con los recursos con los que cuenta. Sí, después, bueno, nada, así para contarte bueno, que nosotros estamos haciendo nuestra curva de detección en Centinela.
y venimos como corriendo un poco de atrás. La verdad que hasta ahora nuestro porcentaje de detección es muy bajo. No hicimos la cuenta, ahora estamos por hacer la cuenta con Martina Acuña, que ahora no está. Que creo que vamos a hacer los primeros 10 casos y nada, igual el resultado es malísimo. Suponemos Bueno, que... pero eso pasa. Lo que está bueno es que cuando empezás a hacer las dos cosas, para poder ver tu tasa de falso negativo y tu sensibilidad, hacer la linfa y el centinela, como para poder compararlo, ¿no? Pero está buenísimo igual, está buenísimo empezar y hacerlo y es la forma. Y bueno, y después estamos ahí con el tema este bueno, obviamente nos gusta la idea de hacer los ganglios aórticos, pero también es cierto que se asocia con mucha morbilidad y también es cierto que lo que le podamos ahorrar a la paciente es muy bueno. Y por eso te preguntaba también el tema este de si podías hacer bien la linfa pelviana, si te ibas a ir a los aórticos o no, considerando el tema este de la quimiometástasis. Actualmente se supone que si lograste hacer la linfa pelviana completa, no es necesario, ya no hay más. Se vio que ya no tiene beneficio. Pero sí, a partir de tenemos ahí lo que te queda es curva. morbilidad. Ese es el tema. Sí, que suma morbilidad, con la baja chance de que si es negativa la pelvis tengas algo en lumbo aórtico. Ujú, tal cual. Ujú. Y después te quería hacer alguna pregunta más, que lo tenía por acá. No, ¿Puedo no. preguntar algo? Sí, Juli, dale, Hola. Sí, dale, dale. Juli. Hola. Primero, gracias por la charla porque estuvo genial. Bueno, me alegro, gracias. Quiero hacer una pregunta, capaz que es una pregunta tonta, pero ¿cómo te das cuenta de un síndrome de Lynch? Porque el endometrio, o sea, porque se ve una imagen en cuello con un cáncer de endometrio en una paciente joven. Como siempre, los síndromes tienen un montón de signos, ¿no? Entonces, por un lado, la tenés que empezar a sospechar en una paciente joven. Si tiene menos de 45, tenés que empezar a sospechar que tenga alguna asociación genética que no sea otros factores de riesgo. Después, desde lo morfológico, en general son tumores que están ubicados en el istmo. Es decir, estoy hablando de generalidades, ¿no? Todo puede pasar, puedes tener un Lynch en el fondo, puedes tener un Lynch chiquitito en otro sitio, obviamente, pero lo más frecuente, así como de libro, sería una paciente joven que tenga un tumor en el endometrio, pero que esté ubicado en el istmo, y si vos me decís, che, pero ¿cómo sé que es un endometrio y no es un cuello que se fue para el istmo? Bueno, ahí es donde una de las cosas más importantes es la resonancia por un lado, que nos marca un poco desde dónde viene el compromiso del cervix, del miocervix, y por otro lado, la inmunohistoquímica. Hacerle P16 y algunas otras cosas que se hacen en inmunohistoquímica nos permite diferenciar un cuello de un endometrio. Pimentina, son distintos marcadores que en la biopsia que le haces por histeroscopía te ayudan a verlo. Entonces, si vos tenés una chica joven que ya tiene por biopsia un endometrio, que está ubicado en el istmo y que si queremos ponerle todas las fichas es un desdiferenciado, a esa paciente le tenés que hacer instabilidad del microsatélite en la biopsia, que son todas estas proteínas, MSH, todas esas que nombré recién. Cuando y si tiene inestabilidad de microsatélites, estamos hablando del tercer mundo, porque en Estados Unidos esa chica va a asesoramiento genético desde que entra al consultorio. Pero en esa paciente, donde tiene inestabilidad, ahí le mandás a que se haga el test genético de Lynch en sangre. Y si tiene un Lynch, efectivamente comprobado, ahí ya tiene que pasar a otro tipo de seguimiento, a otro tipo de asesoramiento, explicarle que pues tiene 40% más de chance que la población general, que tiene más chance de recaer, que tiene chance de tener cáncer de colon asociado, entonces son pacientes que tienen que hacerse videocolonoscopías más seguido. Y en ese caso, si no tuviéramos todas esas opciones y sospechás de una paciente joven con un cáncer de endometrio o ahí en el istmo, le podés le haces la inmunohistoquímica y te da un endometrio. Pero no tenemos opciones de hacerle las otras proteínas para ver si es un Lynch. Le podés hacer videocolonoscopía como para ver si tiene asociado en este momento un Lynch, como
Sí, tranquilamente podés sospecharlo clínicamente nada más, Claro. sin tener un diagnóstico definitivo, asesorarla y decirle, mirá, en los recursos no contamos con el diagnóstico de certeza, pero por la chance, y ahí es donde entra otro mundo, que es el genética. asesoramiento genético. Mm. Entonces vos le preguntás, ¿tenés antecedentes en la familia de cáncer de colon? Bueno, una serie de preguntas que se le hacen y se estima el riesgo, que en general en pacientes jóvenes con un cáncer de endometrio es alto el riesgo de que sea un Lynch, y ahí le mandás a que se haga una videocolonoscopía, sería lo ideal. Ok, gracias. De nada. Muy buena, Juli, muy buena pregunta. Y justamente ese era el tema para Le ver. pregunto por la chica que tenemos del cáncer de endometrio, que tiene 24 años. Capaz que podemos sospecharlo, no sé. Sí, seguro. Sí. Es una Y nunca está de más pedir una Igual- videocolonoscopía. ¿Eh? Que no está de más pedir una videocolonoscopía porque muchas veces, y me ha pasado que haces le haces todo el algoritmo prolijísimo, le diagnosticás el Lynch y decís, bueno, tenés un Lynch, ahora andas a hacer una videocolonoscopía, y en la videocolonoscopía tú una lesión en el colon, y tiene que volver a quirófano a sacarse. Entonces, si bien no es tan frecuente que sean sincrónicos, que tienen mucha mala suerte, está bueno sospecharlo y mandarla a hacer videocolonoscopía, aunque tengas la sospecha inicial nada más. ¿Alguna otra pregunta para la doctora? Anímense. Sí, Pablo, una consulta. Dale, Nau. Hola, Nahuel. ¿Qué tal? ¿Cómo va? La pregunta es, uno de, de los posibles tratamientos es la utilización de un DIU hormonal, Mm. y en un momento se habló de remisión. En este caso, pensando un poco en la causa, ¿qué sería o sea, por inhibición del estrógeno que va a generar el prostágeno? O sea, está descrito esto de que eh, de que haya una remisión, la verdad que no lo sabía. Está escrito que en las lesiones pequeñas, en G1, vos le pongas un DIU y el levonorgestrel, el efecto del progestágeno, así como también tiene un efecto atrofiante en el endometrio, normal, puede achicar y hasta hacer desaparecer la lesión por disminuir la replicación y demás, porque lo que hace es atrofiar el endometrio. Si vos me preguntás específicamente, molecularmente, cómo hace para eliminarlo, la verdad que me lo voy a ir a mirar porque no lo sé, pero el efecto es el mismo efecto que hace en el endometrio normal, que es atrofiarlo, disminuir la replicación de las células del endometrio, y de esa forma hay baja chance, pero puede haber una remisión. Por eso se le da un tiempito, ¿no? No es que vos le dejás 3 años con el DIU esperando, porque la chance de que remita, si remite, es en un inicio. Entre los 6 y los 9 meses es el estándar. Se pone hasta 12, pero en realidad le haces un control a los 3, a los 6, a los 9. Por eso que son pacientes a las que sí o sí les tenés que explicar que el seguimiento es estricto. Tienen que someterse a la histeroscopía cada 3 meses, que a veces eso hay que hacerlo con anestesia general, bueno, depende del centro, pero es una situación de seguimiento muy de cerca, porque hay chance de que también le progrese o que persista igual, y en ese caso ya se va de la población candidata a preservación y se va para la cirugía. En ese caso, cuando hablamos de remisión, la remisión es de un estudio por imágenes que uno ve que por ahí el tumor es más pequeño, o hay una atrofia del endometrio, como bien mencionabas, o hay una remisión anatomopatológica, o sea, histopatológica, que directamente no se ve las células tumorales. Es ¿Es posible eso? Es anatomopatológico. En general, vos a las pacientes como cada 3 meses le vas a hacer una biopsia, les haces ecografías antes, porque Bien. es más fácil, es más accesible que hacerle resonancia cada 3 meses. Obviamente vos le estudiás inicialmente para ver si es candidata para preservación. Si tiene un tumor pequeño, que es menos de 2 centímetros, con un G1, un adenocarcinoma bien diferenciado, sin otros factores de riesgo asociados, y decís, bueno, sos candidata, va a biopsia. Cada vez que le haces una histeroscopía, es una histeroscopía con biopsias dirigidas. Y la idea de la remisión total es cuando uno hace la biopsia y no hay adenocarcinoma.
¿Qué pasa? Estas pacientes, si uno les saca el DIU y las manda a la casa, chau, probablemente tienen alta chance de volver a hacer la lesión. O sea, la lesión remite mientras esté con progesterona. Por eso es que cuando uno le saca el DIU, tiene que estar en conjunto con un equipo de obstetricia o de fertilidad para decirle, bueno, te saco el DIU y te embarazás. Te embarazás, cumplís con tu paridad y después se saca el útero. O sea, no son pacientes a las que uno simplemente las trata y después la manda a la casa, sino que si quieren estar en ausencia de la lesión, tienen que estar bajo tratamiento estricto con progesterona. Algunas veces en pacientes muy jóvenes que uno hace el máximo intento, se les pone el DIU y además se les da medroxiprogesterona. O sea, una bomba de progesterona intentando disminuir el tamaño o haciéndolo desaparecer. Pero si se la suspendes, probablemente a los 3 meses le aparezca de nuevo, o a los 4 o a los 6, una lesión en el endometrio. Perfecto, gracias. No. Florencia, me pregunta Enrique Aguirre si el seguimiento de las pacientes es solamente con la histeroscopía o junto con el grado endometrial, supongo que se refiere a la histología. En el conservador, con la histología. Con biopsias, si tenés posibilidad de hacer biopsia dirigida, porque tenés un resectoscopio o lo que sea, lo haces con biopsias. Si no tenés posibilidad, haces una histeroscopía y un legrado endometrial, pero siempre con biopsias que lo certifiquen. Bueno, ya estamos en las 10 de la noche. 10 de la noche. Nada, quiero agradecerles a todos por estar, muy especialmente a Florencia por compartir este rato con nosotros. A Florencia la llaman a dar charlas de absolutamente todos lados, todos los días, supongo que ya la deben tener pero repodrida, y por una cuestión de afinidad, de amistad de unos cuantos años, nos acompañó esta noche, así que Flor, yo quiero agradecerte muchísimo este tiempo que nos dedicaste. Andás ahí por todos lados, te veo y te felicito y te aplaudo, la verdad que es hermoso verte crecer tanto, nada, estás re grosa, así que nada, Muchas gracias. felicitaciones. La verdad que para mí es un placer estar acá, es una de las cosas que más disfruto poder estar acá charlando de esto y hablar de lo que hacemos todos los días en realidad. Y con los recursos con los que contamos todos los que estamos de este lado del mar. Así que nada, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor compartir el tiempo con ustedes, así que gracias. Yo también. Bueno, un gran, Esperemos. un gran abrazo para todos. Nati. Muchas gracias, muchísimas gracias. No. Y nada, contarles que la paciente que van a operar el jueves, hoy busqué la historia clínica, tiene un raspado biópsico del año 2016, tenía una hiperplasia sin atipía. Bien. Sin tratamiento. Bueno tenerlo en cuenta. Muchas gracias, bueno, Florencia. No, muchas gracias, doctora. Que tengan muy buenas noches todos y nos vemos mañana, que tenemos una exposición sobre lesiones de alto grado en cuello uterino por la doctora Martina Acuña. Así que nada, después les mando el link y todo eso. Bueno, gracias, Flor, buenas noches a todos. Buenas noches. Al que quiera la charla o necesite o quiera hacer alguna consulta, le está mi mail ahí, así que me puede mandar un mail y se las mando. Dale, muchas gracias, Flor. Chao, hasta luego. Hasta luego.